tengan presente lo que nos dijo Liliana. Debe hacerlo un profesional experto. El experto no es la vecina, no es el de la esquina, no es la profesora del colegio que, pues, digamos, sabe de su materia, ¿sí? A veces tampoco es el orientador que está en el colegio porque solo maneja el área educativa, ¿sí? Importante que tengan eso presente porque estos son evaluaciones muy especializadas, ¿sí? No es Google el que me dice si mi hijo tiene o no tiene discapacidad cognitiva, ¿sí? Entonces, no son esos test que uno encuentra ahí por internet que le dicen, no, es una persona experta que hace unas pruebas que solamente, digamos, están autorizados ciertos profesionales muy específicos para evaluar todo lo que ahorita Liliana nos dijo, ¿sí? Para evaluar esos procesos cognitivos, llámese aprendizaje, la motricidad, la atención, la concentración, memoria, lenguaje, esas habilidades para la vida, vestirse, bañarse, lavarse los dientes, ¿sí? Esas habilidades sociales que ya lo hemos hablado muchas veces, que es, digamos, todas esas habilidades que tenemos para interactuar sanamente con otras personas, esa salud física, esa salud mental. Acuérdense lo que nos dijo de la parte, digamos, médica, que es el primer filtro, ¿sí? También, digamos, importante que tengan presente ese contexto familiar, escolar, recreativo. Si hay, digamos, en ese lugar barreras o hay oportunidades para que, digamos, se pueda dar ese desarrollo de una forma óptima, ¿sí? Porque, por ejemplo, hace 8 días decíamos que una cosa es TDAH y otra cosa es que yo deje las llaves dentro de casa. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Todos dejamos las llaves, pero todos no tenemos TDAH. Acá es lo mismo. A mí puede que me vaya mal en español, porque no me gusta, o en matemáticas, ¿sí? Que es como la pesadilla de la mayoría. Pero eso no significa que haya una discapacidad cognitiva. Eso quién lo determina, ya saben, un proceso muy especializado. ¿Sí? No es que, ay, le fue mal, ¿será que fue? No. Sí, digamos que no voy a cansar de decirles que cualquier de estos, digamos, trastornos del desarrollo es importante tener en cuenta que no hay que etiquetar a esos hijos porque eso es una carga demasiado pesada para que ellos la lleven, ¿sí? No, no hagamos eso porque simplemente vamos a complicar las cosas en lugar de facilitar, poder ver lo que en realidad pasa, ¿sí? Que tengan pendiente también algo, y es que a veces hay ciertas situaciones fuertes que implican un cambio muy abrupto en la vida de los hijos y puede que por eso le esté yendo mal en algún aspecto o varios de su vida, ¿sí? Por ejemplo, seguimos saliendo en varios países de algo llamado pandemia, ¿sí? Y por eso le puede estar yendo mal a más de un niño, más de un adolescente. Y eso es una cosa muy distinta a que haya una discapacidad cognitiva, ¿sí ven? Porque pues tengamos presente que todos no aprenden, por ejemplo, a través de pantallas igual de bien, ¿sí? Entonces tengan eso presente porque cuando hay situaciones que impliquen un cambio y sea un cambio muy abrupto, puede que esa situación nueva sea la causa de por qué mi hijo está evidenciando ciertos atrasos o retrasos en algún aspecto de su vida o en varios. Bueno, para que descarten primero eso. Es importante que tengan presente que cada familia, digamos, cuando se habla de diagnóstico de discapacidad cognitiva, cada familia lo vive de una forma distinta. Liliana ahorita nos dirá, pero me he dado cuenta que algunos tienden a señalarse entre sí, papá señala a mamá, mamá señala a papá, porque, ay, no, es que usted tuvo la culpa de que saliera así, ¿sí? Y no estamos hablando de un pastel, no estamos hablando de algo que yo hice en la cocina, estamos hablando de un ser vivo, ¿sí? Que mamá puso un porcentaje de células, papá puso el otro porcentaje, ¿sí? Aquí no son culpas, ¿sí? Para que lo tengan presente, porque hereda un pedacito de cada uno. Algunos que dicen, tienden a rechazar su paternidad, su maternidad por la condición de su hija. Entonces, ¿qué hacen? Ah, no, usted quédese con él, usted quédese con ella, no es mi hijo. Suena fuerte, pero la vía fácil para algunos es el abandono, ¿sí? Digamos, tristemente es algo que se sigue presentando en muchos hogares. Otros tienden a creer que su hijo está condenado, entre comillas, porque no es cierto, y no va a lograr nada en la vida. Si ustedes, eso sí, búsquenlo por internet.
busquen cuántas personas con síndrome de Down, solamente con síndrome de Down. Algunos ya tienen doctorados, tienen los títulos que ustedes quieran y han hecho con su vida todo lo que han querido. ¿Sí? Y lo que significa que simplemente es capacidades diferentes, no es una limitación. Lo que hablamos ahorita, hasta qué punto lo vemos como una barrera, hasta qué punto lo vemos como una oportunidad para, ¿sí? Entonces, lo que, digamos, quiero decirles con todo esto es que lo cierto es que cuando se confirma un diagnóstico de discapacidad cognitiva, son niños, son adolescentes que pueden hacer sus sueños realidad, como, como Liliana, como yo, como todos los que nos están viendo y nos verán más adelante, de la mano de sus entornos más cercanos, ¿sí? La idea es apoyámoslo. Independientemente de la condición, es mi hijo, es mi hija, y qué bonito que desde la empatía y desde entender lo que le está pasando yo lo apoye a su ritmo, no al mío, ¿sí? Entonces, y un ejemplo que me parece muy bonito, muy especial, que conozco hace varios años ya, pues para los que están en Colombia tal vez lo conocen, y es la Fundación Fides Colombia, ¿sí? Que Liliana creo que también la conoce, y es una entidad para los que no están aquí en Colombia, básicamente sin ánimo de lucro, cuya misión es crear programas que le reconozcan la capacidad a esas personas que tienen esa discapacidad cognitiva, ¿sí? Entonces hacen diferentes actividades que resaltan sus capacidades, hacen actividades culturales, hacen actividades deportivas, ¿sí? Incluso van a competencias, ¿sí? ¿Y qué busca todo esto? ¿Qué hace esa fundación? Inclusión, ¿sí? ¿Qué es inclusión, Gina? Ahorita vamos a ver más adelante qué es para que lo tengan ahí pendiente. Y me gustaría ahorita entonces en este punto, Liliana, que nos cuentes desde tu percepción y desde tu experiencia con este tipo de población con discapacidad cognitiva, ¿cómo viven los papás, las mamás, ese diagnóstico que tienen sus hijos en sus emociones, en sus pensamientos, en sus acciones? ¿Y cómo consideras tú que pueden apoyar a esos hijos cuando ya hay un diagnóstico confirmado de discapacidad cognitiva en las rutinas, digamos, en casa y en otros espacios, Liliana? Bueno, en ocasiones hay padres que no se adaptan fácil a esta situación, ¿sí? Adaptarse es difícil. Se requiere un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque cuando papito y mamita están esperando el bebé, tienen muchas expectativas. Mi hijo va a ser doctor, mi hijo va a ser ingeniero, mi hijo va a lograr unas metas específicas. Y resulta que les dan el diagnóstico de discapacidad intelectual. Entonces, como se desconoce tanto del tema, entonces sucede que los papás dicen, no, él ya no va a poder hacer nada, él ya no va a poder aprender. Y realmente no es así, ¿sí? Hay profesionales, existimos varios profesionales que trabajamos tremendamente para el desarrollo de este chico, ¿sí? Obviamente hay que hacerlo con muchísima paciencia porque su aprendizaje es diferente, ¿sí? Puede ser un poco más lento que el de las otras personas. Ok. Entonces, cuando uno tiene claro cuáles son las expectativas y cuando uno tiene un proceso de duelo bien elaborado y se da cuenta e investiga que realmente no es que se le acabe la vida a su hijo ni a la familia, porque pues metemos a la familia ahí también, claro. Entonces, se adapta. Entonces, el proceso de adaptación es importante porque cuando papá y mamá y cuidadores, porque no solamente son papá y mamá, eh, llevan su proceso, lo hacen bien y lo hacen juiciosos, pues pueden lograr que su hijo pueda aprender muchísimas cosas y pueda lograr muchas cosas a nivel psicológico y social, ¿sí? Pero cuando papá y mamá no logran hacerlo, en ocasiones la culpabilidad hace que los comportamientos del niño los vuelvan demasiado flexibles y no hay límites. No. Entonces, cuando un niño no tiene límites en su aprendizaje, en la socialización, en todo, va a presentar muchísimos problemas, ¿sí? Porque los padres de pronto están pensando en algo a corto plazo, ¿sí? Entonces, a corto plazo mi hijo va a ser feliz como sea y para muchos padres el ser feliz es eso, es no tener límites, ¿sí?
Entonces, eso hay que aclararlo. El papá debe entender que los niños con discapacidad, las personas en general con discapacidad intelectual, pueden llevar una vida, ¿sí? Pueden tener habilidades de la vida diaria, ¿sí? Que es muy importante. ¿Por qué? Porque el día de mañana, mediano, largo plazo, ¿sí? Papá y mamá ya no van a estar. Y papá y mamá no van a estar. Y quien se va a quedar cuidando, usualmente quienes se quedan con esta persona son los hermanos. Y entre más usted le enseña a su hijo a ser independiente, a tener una semi-independencia dependiendo del nivel de discapacidad, va a ser mucho más fácil que esta persona se adapte a cambios cuando tenga que vivir con otras personas o cuando vaya a pasear y vaya a estar con otras personas, se va a quedar con el tío, se va a quedar con el primo. Entonces diga, no, hombre, se puede adaptar fácil, sabe tender su cama, se baña, se viste, se organiza, tiene habilidades de la vida diaria bien desarrolladas. Entonces esto es sumamente importante, ¿sí? Que papá y mamá sepan que la vida no se acaba, ¿sí? Y que aparte de todo, cuando uno trabaja con estas personas, la paz y la tranquilidad que le pueden dar a uno es increíble. Y, y que en realidad, digamos, a veces tienen unas capacidades para unas cosas muy específicas increíbles, ¿no? Sí, sí. Como el chico que yo contaba ahorita al inicio, que en realidad en pintura iba mucho, nosotros estábamos apenas en carboncillo y él manejaba ya una cosa mucho más avanzada. Entonces ahí uno dice, ok, en realidad, digamos, apuntarle a ver cuáles son esas fortalezas y explotarlas al máximo, ¿no? Sí, y muchos tienen habilidades motrices increíbles, donde he Ah, visto unos chicos jugando baloncesto, fútbol, que uno queda sorprendido, de verdad, o sea, uno queda increíblemente sorprendido y satisfecho porque realmente es un trabajo que viene desde papás, desde terapeutas, desde profesionales de educación inclusiva, todos esos profesionales, o sea, hay muchos profesionales que realmente trabajamos muy duro para que ellos lleguen a eso. y digamos, tú, de acuerdo a todo eso que nos cuentas, ¿cómo consideras que las familias pueden apoyar a esos niños y esos adolescentes cuando ya está confirmado ese diagnóstico de discapacidad cognitiva y ya, digamos, ya pasaron ese duelo, ya se están adaptando, pero ok, ¿yo qué hago? Si, digamos, ya entiendo que es ver a mi hijo y no ver a la discapacidad porque él es más que una etiqueta, ¿qué puedo hacer en casa con él o cómo puedo apoyarlo incluso para que se desenvuelva en otros espacios y sea más independiente y autónomo, como tú dices, a largo plazo? Bueno, es importante las tareas en casa y es importante tener horarios, ¿sí? Entonces, si tú le enseñas a un niño que de 8 a 9 hacemos esto, de 9 a 10, de 8 a 9 tendemos la cama y organizamos el cuarto, de 9 a 10 desayunamos, llevamos la loza al sitio donde se tenga que lavar, ayudamos en casa a sacudir, ¿sí? Ayudamos en casa a sacar las medias y envolverlas, ¿cierto? A ayudar a doblar la ropa, a mantener mi cuarto organizado, a mantener la casa organizada, pues por lo menos en este caso de la pandemia, ya cuando va al colegio, entonces me levanto a las 7 de la mañana, de 7 a 8 arreglo mi cuarto, de 8 a 9 desayuno, pasa la ruta, me recoge, ¿sí? O saco a mamá, o mi mamá me saca, mi papá me saca, me lleva al colegio, en el colegio tiene una rutina, ¿sí? Llega a casa tiene que tener una rutina, es muy recomendable las rutinas, ¿sí? Eso ayuda muchísimo. Enseñarle al niño a ser un poco independiente, enséñale a lavarse los dientes. Puede que no aprenda tan rápido, pero lo va a hacer, lo va a hacer, ¿sí? Enséñale a tender su cama, motívalo. Siempre hay que motivar y decirle a la persona en condición de discapacidad, sea niño, sea adolescente, sea adulto, muy buen trabajo, lo hiciste muy bien, muchas gracias, ¿sí? Porque eso lo motiva a continuar y se siente bien, siente que está colaborando en casa, siente que está haciendo las cosas bien, ¿sí?
Si de pronto necesita mejorar, entonces muy bien, pero entonces vamos a hacerlo así y de pronto mejoramos esto acá. Pero no es decirle, no, eso no está bien. No, ¿a ti cómo se te ocurre hacer eso? No, no, porque lo que va a hacer es que la conducta ya no se va a volver a presentar, ¿sí? Ok. Lo que queremos que haga no lo va a volver a hacer. Y entonces el lenguaje, la paciencia, hay que tener muchísima, muchísima paciencia, ¿sí? Porque el aprendizaje va a ser diferente y se va a tomar mucho más tiempo, ¿sí? Importante, digamos, ahí lo que nos dices, porque entonces la idea es con esas rutinas como anticiparlos mentalmente a cómo va a ser su día, ¿no? Y ahorita estaba pensando que en realidad, digamos, si con hijos en condiciones, digamos, diferentes, lo que se hace es tener eso así visualmente en algún lado, con una persona con alguna discapacidad cognitiva, pienso que mucho más para que sepa, ah, ok, lo que voy a hacer ahorita es tal cosa, y que tenga ahí una imagen, una descripción breve de lo que va a hacer, y digamos, importante que tengan presente lo que ahorita Liliana nos dijo, motivarlo, ¿sí? Y motivarlo es, si lo hizo como yo necesitaba, se le reconoce. Si no lo hizo 100% como yo lo necesitaba, igual esa pequeña parte que para ti es esto, para él es todo, ¿sí? Entonces, reconocérselo, sí, lo lograste y le dicen, ¿qué fue lo que logró? Mira que pudiste enrollar las medias como te dije. Ok, no las puso donde tenía que ser, pero son pasos a pasos. Lo que les decía hace un rato, es al ritmo de esos hijos que tienen discapacidad cognitiva, no al ritmo nuestro, ¿sí? Los que dicen, ok, ya estoy listo para aprender esa nueva habilidad, es ellos, no uno, no es que le queramos enseñar todo el tiempo a vestirse, a lavarse los dientes, no, una cosita a la vez, ¿sí? Y también importante resaltar lo que ahorita nos decía Liliana, paciencia, ¿sí? No es una vez decírselo, no es dos veces, van a ser varias y pueden ser miles. Y en algún momento lo hará. Y cuando menos te des cuenta, digamos ya poco a poco irá caminando bien en ese aspecto, ok, ya podemos enseñarle a doblar la ropa, porque ya sabe colgarla en los ganchos donde se pone cuando sale a la hora. ¿Sí ven? Una cosa a la vez. Y me parece importante.